Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año, sección B. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Es un gusto estar con ustedes una jornada más de clase. Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo, ¿verdad? Que hayan podido descansar en estos días y pues tomado también en cuenta y aprovechado estos 2 días de asueto que ya fueron pues lunes y martes y que estemos listos para desarrollar con todo el entusiasmo del mundo las clases que tenemos pendientes de estos 2 días prácticamente, ¿verdad? Miércoles, jueves y el viernes que tenemos nuestra feria de logros. Ya prácticamente con esto estaríamos terminando nuestras semanas oficiales de clase, ¿verdad? Y ya estamos listos o estamos también por comenzar los exámenes de periodo. Ya prácticamente el año se nos ha acabado, se nos ha terminado. Así que desearles desde ya mis mejores deseos para los exámenes, que den siempre lo mejor de ustedes. Estudien, prepárense, ya van a ver que sus resultados van a ser muy buenos. Cada vez están más cerca de llegar a la meta final y pues ya están a un paso de la universidad. Muchos de ustedes ya están dando esas vueltas, ya andan en esos trámites de averiguar, de hacer exámenes de admisión, algunos ya están pensando pues también en los cursos que se tienen que hacer en algunas universidades, así que independientemente de lo que usted ande, pues desde ya desearles lo mejor. Les estoy compartiendo en este momento la guía de la semana, tenemos la guía de segundo, en la semana que corresponde del 11 al 15, considerando que lunes, martes y viernes no habrá clase oficial, pero sí miércoles y jueves, que en el caso de ustedes no nos afecta, ¿verdad? Tenemos clase hoy, tenemos clase mañana. Y obviamente por la cantidad de tiempo que tenemos, yo he programado para clase 1, 2, 3 y 4, pero esto es flexible sobre todo por el hecho que hay algunos grados con los que no he desarrollado algunos temas y otros con los que sí. Con ustedes, por ejemplo, vamos bastante avanzado. Yo se los mencionaba desde la semana pasada, que hemos estado bastante al día. Así que en este caso yo he dejado como clase 1 y 2 figuras literarias. Oxímoron, descripción y prosopopeya, pero con ustedes ya desarrollamos este tema. Desarrollamos la parte de la teoría. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, notamos el tema, notamos el indicador y nos dedicamos justo a ver únicamente las definiciones, ¿verdad? Vimos la definición y algunos ejemplos de cada una de estas figuras, más lo que no hicimos es la parte práctica. Yo les decía que lo íbamos a dejar para esta semana y así será. Hoy vamos a trabajar, bueno, en esta semana vamos a trabajar los ejercicios en los que vamos a identificar figuras literarias, obviamente de este tema, y vamos también a crear algunas composiciones o algunos textos donde las podamos utilizar. Estoy considerando o he pensado o he decidido que vamos a hacer estas actividades el día de mañana para tomarlas ya como un repaso previo al examen. Ahora no vamos a hacer los ejercicios de estas figuras, sino que los vamos a hacer hasta mañana con las actividades del tema que vamos a ver ahora. Si el tiempo nos alcanza este día para empezar a desarrollar actividades, entonces lo vamos a hacer ahora, vamos a empezar ahora, pero voy a dar prioridad al desarrollo del tema y luego a las actividades, porque siento que es, digamos que indispensable el desarrollar el contenido que nos falta, que ya es prácticamente el último, y luego nos quedamos full ejercicios, o sea que mañana va a ser una clase bastante práctica. Ustedes van a tener también que ingresar a la plataforma Santillana, yo les voy a dar chance de que ingresen, que resuelvan los ejercicios que ahí están, cada uno a su ritmo, así que mañana será una clase un poco menos explicativa de mi parte, digámoslo así. Y el tema de la clase 3 y 4, según esto, ¿verdad? Es la corrección ortográfica de textos, específicamente el uso de los hiatos. Yo les mencionaba, o yo más o menos les adelantaba la semana pasada, que este es uno de los temas que a muchos nos puede parecer fácil, sencillo, muchos lo manejamos muy bien y eso es bueno, ¿verdad? Que usted ya sepa la diferencia entre un diptongo, entre un hiato, entre un triptongo. A nosotros el programa nos orienta o nos dice que vamos a ver el uso de los hiatos, o sea que nos encierra o nos habla solo de los hiatos, pero
Es cuestión de lógica o considero necesario que para conocer los hiatos y para saber qué es un hiato, cómo se identifica, cómo se forma, es necesario también saber qué es un diptongo porque es precisamente lo que nos genera confusión. Entonces en el tema lo vamos a abarcar más extenso, ¿sí? En el tema vamos a abarcar, yo voy a incluir diptongos, voy a incluir hiatos, voy a incluir triptongos. Así que va a ser un conocimiento mucho más amplio, digámoslo así, o un repaso mucho más amplio, si lo quiere ver porque usted ya lo maneja, del contenido que nos propone el programa. Entonces, prácticamente en la guía tenemos los temas de clase, figuras literarias, que ya hemos abarcado la teoría, y la corrección ortográfica de textos, que es el uso de los hiatos, y es lo que vamos a ver este día. Y los indicadores de logros, ahorita todavía quizás no lo copien, de todas maneras en la presentación que ya les voy a mostrar, pues ahí vamos a, a observar el tema, vamos a observar el indicador, vamos a observar la reflexión, así que ahorita solo esto es para presentarles como la agenda de la semana, digamos. El primero es identifica con empeño las figuras literarias en un texto discursivo, diferenciándolas entre sí e interpretando su significado. Este es el que anotamos la semana pasada, así que ya estamos encaminados a ello. Y el indicador de logro del tema 2 es usa correctamente hiatos en textos escritos. Luego tenemos la parte de la reflexión, que la vamos a discutir también en la presentación. Y nos dice la autonomía como capacidad, se refiere al conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, mediante el aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social. Se trata así pues de un ejercicio directo de las propias personas y desde su propio control que se aprende. Y al final, pues un mensaje que procuremos practicar cada uno en su medida, ¿verdad? La autonomía. Luego tenemos ya para el desarrollo de los temas que siempre se proponen en la guía, vamos a observar primero lo que vimos la semana pasada, que son las definiciones. A manera de repaso o a manera de recordatorio, podríamos o estaría bien el hecho de leer que el oxímoron es la combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido y que a la larga esta oposición puede resultar al momento de querer hacer un análisis objetivo o un análisis específico o textual, nos resulta absurdo, así que placer espantoso, pequeño gigante, un instante eterno, apresúrate lentamente. Decíamos que se puede dar la combinación de diferentes categorías gramaticales, ¿verdad? Podía ser, o el caso más común es un sustantivo más un adjetivo, sin embargo, no siempre va a ser esa combinación a ley. Por ejemplo, en la última observamos un verbo y un adverbio, así que ahí no es obligación que uno diga, tengo que encontrar a ley un sustantivo y un adjetivo. Ahí depende, obviamente, de lo que se le ocurra al autor, ¿no? Lo que se nos ocurra crear siempre y cuando se cumpla la característica de ser significados opuestos y que resulten absurdos, eso es un oxímoron. Luego habíamos visto también qué es la descripción, ¿verdad? Decíamos que la descripción tiene diferentes clasificaciones, la habíamos enfocado en 5 diferentes: prosopografía, etopeya, retrato, topografía, cronografía. Decíamos que la prosopografía es la descripción de la parte física del objeto, la persona, el animal, lo que sea, es decir, que es una descripción externa. Luego decíamos que la etopeya es la descripción de la personalidad, o sea, la descripción interna, sentimientos, pensamientos, emociones. El retrato es la caracterización de rasgos físicos y psíquicos, o sea, la combinación de elementos externos e internos, la combinación de características con cualidades. La topografía es la descripción de paisajes o de ambientes, o sea, lugares. Y la cronografía es la descripción de una época. Esto puede ser un siglo, un mes, un día, un año, un movimiento, una corriente. Y esto obviamente nos da pautas también de conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es un recordatorio nada más para que cuando hagamos la actividad en la que ustedes van a tener que crear una composición literaria utilizando estas figuras que hemos visto, pues no se les haga
tan desconocido y a veces que cuando ya pasan varios días de una clase con otra se nos escapa, a veces nos puede olvidar. Y la última que vimos es la prosopopeya. Decíamos que la prosopopeya consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales actitudes propias de los seres humanos. O sea que prácticamente es que aquellas cosas que no tienen vida o que no tienen algunas situaciones como cualidades, sentimientos, acciones, nosotros se las atribuimos como parte de un texto. Entonces, en este caso, pues tenemos o teníamos algunos ejemplos ahí: el viento rugía, el tiempo corre, la noche moría, la luna callaba, que son situaciones en las que claramente uno sabe que el lugar, el objeto, la cosa, el animal, no tienen esas atribuciones o no realizan esas acciones, pero que al momento de decirla o al momento de emplearla en un texto, sí puede interpretarse o sí se le puede identificar un significado no literal, sino que un significado ya más literario, claramente, ¿verdad? Una parte en la que hay que hacer un análisis quizá un tanto subjetivo para poderlo comprender. Entonces, esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Esto es una realimentación nada más, un recordatorio. Y aquí tenemos lo que vamos a ver ya en esta clase. Este cuadro ahorita no lo voy a leer porque es un resumen, pero lo vamos a ir explicando un poco más detenidamente en la presentación que les voy a mostrar. Y al final pues vamos a pasarnos para acá a leer ya este resumen, porque esto es un extracto. Yo sé que muchos de ustedes si lo ven automáticamente pueden ir cayendo: ya lo sé, 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 y qué bueno, ¿verdad? Esto es es positivo dentro de todo, ¿verdad? Pero estoy segura también que así como hay algunos que sí saben, que sí se acuerdan, que sí lo manejan, hay varios también que tenemos algunos problemas con esto. Entonces, para evitar inconvenientes, lo vamos a ver más detenidamente. Ahora vamos a hacer la lectura mecánica. La lectura mecánica, recuerdo que habíamos leído, habíamos empezado a leer de pesca. Recuerdo que leímos la primera parte la leyó César, si no recuerdo mal. La segunda parte la leyó Daniela, si no ustedes me corrigen, ¿verdad? Si me estoy equivocando. Y creo que nos habíamos quedado hasta aquí, en la parte en la que los tiburones empiezan a atacar al bote y que todo quedó quieto. Hasta ahí no habíamos quedado. Vamos a ver si alguien me puede ayudar o colaborar. Y nos faltaba este pedacito, nos faltaba esta parte. Y luego tenemos el cuento que se llama Bajo la Luna, que prácticamente tiene dos partes. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a leer este pedacito que nos queda en esta parte de pesca, y mañana, que es nuestra última clase, para no quedarnos a medias con ningún cuento, tendríamos que leer Bajo la Luna completo, que al final no es tan largo, miren, así que creo que vamos a salir bien. Así que si nos vamos por el orden de lista que hemos llevado, significaría que hoy le toca leer a Pablo. Y Pablo sí está conectado. Entonces, Pablo, ¿tenés disponibilidad de micrófono para que me ayudes a leer este pedacito del cuento que nos falta para terminar la lectura mecánica de pesca? Y si no, pues Sí, me señor. escribís. Ah, ahí está, perfecto, hijo. Vaya, entonces, adelante, por favor, Pablo. Solo la página. Ajá, cabal, aquí donde dice agrupados en la orilla hasta el final del cuento. Ah, bye. Ujú. Agrupados en la orilla, los moradores del valle escrutaban la noche. Los gritos habían levantado a las gentes. La ña Jerónima, gorda y grasienta con su delantal de cuadros azules, comentaba temblorosa: Ave María Purísima. Los viejos eh, de quijada de plomo cabeceaban, como diciendo: ¿pa' qué veían? Los hipotes abrían sus bocas y se acurrucaban para descansar las barrigas enormes. Esos han sido los Garcilla o los Munto. Hilario y Cosme, quizá, a saber si fue Micho de la seña Fabiana. Sí, pues, el día venía abriendo rápido, con ambas manos los azules del azul. La luna, marchita ya.
se arrinconaba en la montaña. Las ondas de la vaciente traían Orito en la punta. El manglar se había separado del paisaje, tomando su cuerpo. La isla verdegu- verdeguaba y la fragancia de la mañana venía mera cargada. De pronto se vio una estela que flechaba hacia la orilla. Todos quedaron en suspenso. Un perro negro llegaba jadeante, aclarando el misterio de la tragedia. Salió de un último pechazo a la orilla, meneó el rabo, se sacudió bruscamente la gloria del sol y no dijo nada. Muy bien, perfecto, Pablo. Muchísimas gracias, hijo, por ayudarme con la lectura de hoy. Si se fijan, entonces claramente está confirmándonos la tragedia, ¿verdad? Está confirmándonos lo que ocurrió. Y claramente este perro, ¿se acuerdan que era el perro, era el chucho que decía al inicio, que era el que acompañaba a los indios, ¿verdad? Que habían salido a pescar. Obviamente, como buenos salvadoreños, ¿verdad? Que estamos hablando de costumbrismo, ahí teníamos la aglomeración de personas o la expectativa de la gente en cuanto a ver quién era, quiénes habían sido, si eran los García o los Munto, o quizás Cosme con Hilario, o a saber si Mincho con la señal Fabiana, etcétera, etcétera, porque obviamente era muy distinto y es por obvias razones o muy diferente el poder identificar o conocer quiénes habían sido las víctimas, ¿verdad? O quiénes habían sido los que habían pasado semejante tragedia. Entonces, pues al ver el perro, y si ya más o menos como entre ellos se conocen hasta quién era el perro de quién, entonces ahí se pudo descifrar quiénes habían sido los que habían pues trágicamente perdido la vida intentando laborar o intentando trabajar. Así que gracias nuevamente, Pablo. El día de mañana vamos a leer el último cuento que nos correspondería, que se llama Bajo la Luna. Si se me llegara a olvidar, ustedes me acuerdan. Y les tocaría leer, si nos vamos por orden de lista, y vamos a leer dos personas para que alguien lea la primera parte y alguien la segunda. Y ya con esto prácticamente finalizaríamos nuestras lecturas mecánicas del año. Tendría que ser Santiago con Henry. Pero si en algún momento no está Santiago o no está Henry, pues está Cintia, está Alexandra Eunice, está Andrea Ximena, está Mireli, así que nos vamos a ir llevando el orden. Lo ideal sería que leyéramos todos, ¿verdad? Porque hemos traído muy buena racha desde Clemente hasta Pablo, no hemos interrumpido la lectura, así que igual les agradezco a todos los que me han colaborado con esto, porque al final es algo o es un ejercicio que se hace como parte de los acuerdos del departamento y que al final pues también nos ayuda para mejorar algunas competencias. Así que voy a dejar de compartirles esto para irnos ya a la parte de la presentación y con esto vamos a dar ya inicio formalmente, digamos, o oficialmente con el tema, recordando, ¿verdad?, que la parte de las actividades la vamos a hacer al final de la clase, en el tiempo que nos quede, y mañana va a ser día práctico para hacer actividades del tema de las figuras literarias y del tema de los diptongos, hiatos y triptongos, que es lo que vamos a ver ahora. Así que todos, por favor, espero que anoten en su cuaderno ya la fecha. Ahora tenemos miércoles 13 de octubre. Anótenla para que no se nos olvide. Y luego tenemos, pues, el contenido. Anótenlo como está acá. Yo les decía, en la guía se ha colocado tal cual como está en el programa, que nos sugiere solo el uso de hiatos, pero nosotros vamos a ver corrección ortográfica de textos y vamos a ver diptongos, hiatos y triptongos, o sea que vamos a ver las tres cosas, ¿sí? Vamos a recordar las tres cosas. Cómo se identifican, qué lleva cada uno, cómo voy a hacer para saber si sí o no, si se separan o no se separan en sílabas. Así que esto es prácticamente lo que vamos a ver. Voy a dar quizás un par de segunditos para que lo anoten. Ya es nuestro último tema, así que no deje de anotarlo. No voy a decir, ay, es el último, ya para qué lo voy a copiar. Mejor no, mejor hay otro día. No, anótelo para cerrar con broche de oro el periodo, ¿verdad? Y el año en la asignatura.
diptongos, hiatos y triptongos. Ahora, el indicador de logro. El indicador de logro está un poco más extendido aquí porque no vamos a vernos o no vamos a centrarnos únicamente en hiatos, sino que vamos a usar correctamente, o el indicador es que usted use, ¿verdad? Correctamente, diptongos, hiatos y triptongos en textos escritos. En este sentido, yo siempre les comento y a veces podemos cuestionar, ¿verdad? Y decir, pero en algún momento cuando escribimos o hablamos, no nos ponemos a analizar, por ejemplo, si estoy escribiendo un diptongo, si estoy escribiendo un hiato, ¿por qué? O si la vocal es abierta, o si la vocal es cerrada. Y podemos llegar a decir que no tiene una utilidad práctica, pero cuando nosotros relacionamos esto con corrección ortográfica, la verdad es que sí hay una relación, porque para la tildación de las palabras influye esta unión o esta separación de las vocales en sílabas, o sea, en la misma sílaba o en diferentes. Entonces, definitivamente que sí hay un objetivo, que sí hay una situación que nos obliga o nos ahorilla de manera, digamos, clara a poder o a deber conocerlos para saber si voy a tildar o no voy a tildar de acuerdo a las reglas generales de acentuación, porque el separar o el unir dos vocales en una misma sílaba o separarlas en sílabas distintas, sí me altera la cantidad de sílabas de la palabra, ¿sí? Puede ser que yo diga que tiene dos cuando en realidad tiene tres, o puede ser que yo diga que tiene tres cuando en realidad tiene dos. Entonces así es donde a veces se nos puede generar la confusión y uno dice, bueno, entonces yo le voy a poner la tilde, pero esa tildación no es al azar, sino que es producto de un análisis que uno tiene que hacer de la palabra. Entonces, sí hay una finalidad positiva, si hay una finalidad que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y no solo pensar en algún momento que, no, hombre, yo ya sé qué son y ya estuvo. O decir, no, no sé, pero no me va a servir. Sí le va a servir. Y la reflexión dice, la autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. En este caso, ya lo habíamos leído en la guía y de hecho hoy y mañana vamos a hablar de esta misma frase o de esta misma situación. Y creo yo que en la edad en la que ustedes están, ya han formado o ya tienen un grado de autonomía, ¿verdad? Algunos la han forjado desde que están pequeñitos, otros a medida que el tiempo ha avanzado, hemos venido intentando mejorar en esta parte. Y cuando nosotros hablamos de autonomía, es muy importante conocer, que ya lo habíamos leído también en la guía, que en algún momento hay situaciones o hay acciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hoy vamos a centrarnos en la primera parte de la frase que dice que la autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos hasta acá. Y mañana vamos a ver la otra parte. En el caso de la autonomía, pues ya sabemos que es el actuar o es el hecho de autogestionar, ¿verdad? Nuestras acciones y reconocer que lo que hacemos o las decisiones que tomamos nos pueden generar consecuencias positivas o negativas. En este caso, vamos a irnos a la parte de las acciones que hacemos que no nos dan resultados positivos, sino que nos llevan al fracaso, nos llevan a que algo nos salga mal. Y con esto debe quedar claro que nosotros no somos perfectos. Nadie lo es. Todos estamos eh, expuestos o todos somos susceptibles del fracaso o todos somos tenemos esa situación en la que a veces las cosas no nos van a salir bien, porque es parte de nuestra misma naturaleza como seres humanos, pero cuando nosotros tomamos una decisión, y que de hecho ya hemos hablado de la toma de decisiones en clases anteriores también, y las cosas no nos salen bien, sino que por el contrario la regamos, como decimos por ahí, debemos saber que la autonomía es asumir el hecho de decir, bueno, me equivoqué, esto me salió mal, en esto fallé, por esto y voy a mejorar de tal manera. No centrarnos o no ponernos o no ser de las personas que echan la culpa a los demás y que queremos que la responsabilidad caiga en otros.
Sí, yo sé que a veces las cosas no salen bien, no por nosotros, sino que quizás alguien actúa de mala manera, alguien no hace lo que tenía que hacer y está bien, pero dentro de todo siempre hay alguna responsabilidad de parte nuestra. Entonces, seamos capaces de ser conscientes y de decir, bueno, esto salió mal, yo pude haber intervenido o yo pude haber hecho esto y no lo hice. No solo ser de los que, bueno, entonces, pero la culpa es tuya y vos, y esto, y lo otro, y no entender o no darme cuenta que también yo pude haber hecho algo para mejorar o corregir la situación. Entonces, vamos a dejarnos o vamos a analizar esta reflexión o esta frase hasta la primera parte y sepamos que cuando fallamos es momento de hacer un autoanálisis y reflexionar y decir, vaya, voy a rebobinar el cassette, ¿verdad? Y voy a ver qué es lo que pasó, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, cómo podría haber actuado de una mejor manera para que las cosas salieran mejor. Así que recuerden, hay que ser autónomos, hay que agarrar cada uno su pedacito de lo que le toca y no andar repartiendo culpas a los demás. Sobre todo porque si todos fuéramos autónomos, entonces cada quien reconoce sus errores, no tenemos por qué andar señalando las cosas de los demás. Además que no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Y si alguien se equivoca por sus decisiones, pues ahí dejémoslo. No me voy a poner yo a decir, es que vos, es que vos, es que vos, y a terminar de achacarle los errores a las otras personas, ¿verdad? Así que autónomos significa o implica asumir las responsabilidades de nuestros fracasos. Hasta ahí vamos a analizar el día de hoy. Ahora comenzamos entonces con el desarrollo del tema. La base o lo primero que debemos saber y que debemos manejar a la perfección para conocer y para entender este tema es la clasificación de las vocales. Las vocales tienen dos categorías o tienen dos grandes bloques. Las vocales abiertas y las vocales cerradas. En el caso de las vocales abiertas, también se conocen como vocales fuertes. Las podemos identificar con los dos nombres. En el desarrollo de este tema, en algún momento yo voy a decir vocal abierta, en algún momento voy a decir vocal fuerte. ¿Por qué? Porque yo utilizo ambos de manera indistinta, o sea, no me he encajonado, no me he encerrado a decir o solo abiertas o solo fuertes, sino que como son sinónimos, cualquiera de los dos nombres que yo utilizo, usted tiene que saber que estoy haciendo alusión a estas tres vocales que están acá. Y cuando yo tengo vocales cerradas, también les puedo decir vocales débiles. Independientemente del nombre que yo dé, si yo digo cerradas o si yo digo débiles, estoy haciendo referencia de igual manera a estas dos vocales. Para tomar en cuenta el por qué se denominan vocales abiertas y vocales cerradas, quiero que quede claro que no tiene nada que ver la grafía, o sea, no tiene nada que ver la forma de escribirla, porque muchos a veces a manera de chiste, ¿verdad? Decimos, pero mire, la O, ¿por qué es abierta? Si mire, es un círculo, está cerrado, no tiene nada que ver con la forma en la que se elabora, o sea, no tiene nada que ver con cómo se escribe, sino que claramente tiene que ver con la pronunciación, ¿sí? Ahorita usted que está en su casa, pues yo no sé si en algún momento al hacer el ejercicio yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo ideal es que de manera individual cada quien pronuncie las vocales abiertas y las vocales cerradas para ver la diferencia en cuanto a la apertura bucal al momento de decirlas. Cuando yo digo A, si usted ahorita dice A, hace el sonido, el fonema, A, la boca se abre para decir esto. A, E, haga el ejercicio. O, y la O, incluso la boca va tomando diferentes posturas, va tomando diferentes maneras, digamos, de ubicarse. ¿Por qué? Porque cada una tiene un fonema diferente. Entonces, al tener un fonema diferente, es claro que nuestra boca no se va a poner igual o no va a estar igual. Cuando alguien, por ejemplo, está viendo el partido de la selecta, hoy va a haber partido, usted lo va a ver y se va a fijar que la selecta va a hacer muchos goles, ¿verdad? Y cada vez que eche un gol, usted dice gol. La posición, la ubicación de su boca es una apertura, o sea, la boca se abre. Entonces, por eso se llama vocal abierta. A, E, O.
y esto sí es cuestión que se lo memorice, que se grabe en la memoria que las vocales abiertas son A, E, O. ¿Por qué? Porque vamos a ver fórmulas después para que sea más fácil de identificar o de ver cuándo va a tener un diptongo, cuándo va a tener un hiato. Entonces, A, E, O son las vocales abiertas. A diferencia de las vocales cerradas, que son la I y la U. No quiere decir que usted va a decir estas vocales con la boca cerrada, porque no es eso. Simple y sencillamente que la apertura bucal es mucho menor, que el paso del aire a través del aparato fonador, de las cuerdas vocales, de la garganta y que sale por su boca es mucho menor. Entonces, al ser menos el paso del aire, entonces su boca se abre menos. Haga el sonido de la I, usted solito ahí en su casa, donde esté. Y si lo hace, si lo compara con el sonido de A, A, I. ¿Qué sucede? Que su boca está más cerrada o se abre menos. U. De hecho, para la U, todavía quizás es la que menos paso de aire, en la que más cerrada tiene su boca. Entonces, I, U son las vocales débiles o vocales cerradas. I, U. Entonces, de memoria, por favor, y si no, igual anótelo en el cuaderno para que no se le olvide. Vocales fuertes o abiertas, A, E, O, vocales cerradas, I, U. Ahora, como ya manejamos esto y como yo ya sé cuáles son las abiertas y cuáles son las cerradas, yo puedo ir a buscar a donde sea, cualquier libro, internet o donde sea, y voy a encontrar la definición de diptongo y las maneras en las que un diptongo se puede encontrar. Un diptongo, me dice la definición, que es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Esta definición es clara. Si usted va a internet y busca definiciones de diptongo, va a encontrar muchas, va a encontrar un montón. Algunas definiciones se pueden tornar complejas. Es decir, que voy a encontrar una gran perífrasis, digamos, o un gran rodeo de palabras para venirme a decir esto que yo les he concretado aquí. Y por eso se los coloqué así, para hacerlo más fácil, para hacerlo más digerible. Simple y sencillamente un diptongo es cuando yo tengo dos vocales que son indivisibles. O sea que las voy a dejar juntas en la misma sílaba. Usted sabe que las palabras están formadas por sílabas y que las sílabas no son más que aquel bloque de letras que puede ser una vocal sola o que puede ser consonantes con vocales que yo pronuncio en un solo golpe de voz, ¿sí? En una sola emisión de voz. Televisor, así como cuando usted leía cuando estaba en parvularia, ¿verdad? Camisa, chaqueta. Eso prácticamente estamos hablando de sílabas. Entonces, cuando yo tengo un diptongo, lo voy a identificar cuando tenga dos vocales que voy a pronunciar en el mismo golpe de voz, en la misma sílaba. No las voy a separar. Van a actuar siempre juntas. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que yo puedo identificar un diptongo? Yo les he colocado aquí fácil la manera de fórmula, digamos, con palabras fuerte o débil, débil, fuerte, débil, débil. ¿Y a qué hago referencia con estas palabras? A las vocales, a las clases de vocales, que usted ya se las memorizó en la diapositiva anterior. La fórmula 1 me dice que yo voy a tener un diptongo cuando tenga una vocal fuerte más una vocal débil, en ese orden, digamos. Pero aquí tengo un asterisco. Este asterisco me hace referencia a entender que la vocal débil no debe ser tónica. Y ya se me olvidó qué son las sílabas tónicas. ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a decirme qué era o qué es una sílaba tónica? Ya sea que active el micrófono y me diga o que escriban en el chat, por favor, qué es la sílaba tónica. Porque si no, entonces no voy a entender la fórmula, me voy a perder. ¿Qué son las sílabas tónicas? La mayor fuerza de voz. Exacto, muy bien, Guille, muchas gracias, hijo. La sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Entonces, la fórmula me dice, vaya, mire, usted va a tener una vocal fuerte, una vocal débil,
Siempre y cuando la vocal débil no sea tónica, o sea, no es la que tiene la mayor fuerza de voz, eso va a ser un diptongo. Usted va a unir estas dos vocales y no las va a separar. Cuando le aparecen en este orden, primero la vocal fuerte y después la débil, a esto se le llama diptongo decreciente. O sea, como que voy de lo más grande a lo más chiquito. Este es el nombre oficial, digamos. Pero también tengo al revés. La fórmula 2 me dice que voy a tener un diptongo cuando yo identifique o tenga la vocal débil primero, que no sea tónica otra vez, más la vocal fuerte. Alguien diría, señor, pero es lo mismo que la primera. Podríamos decir que sí, que la fórmula es la misma. Lo único que está cambiando es el orden. Que primero en la fórmula 2 me aparece la débil y después la fuerte. Y a eso se le llama diptongo creciente, que voy de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? En términos de débil y luego fuerte. La débil, no tónica. Ojo, ¿por qué? Porque si es tónica significa que ahí va una tilde. Y si es una tilde, ahí eso ya me arruina el diptongo, me lo rompe. Lo vamos a ver después, se formamos muy alto. Y la fórmula 3 es aquella que se conoce como diptongo homogéneo, que se da cuando yo tengo vocal débil más vocal débil. O sea, las dos débiles se pueden juntar y me forman un diptongo. Ojo, que no tiene que ser tónica. O sea que en ningún caso, fíjense, la vocal débil tiene que ser tónica, porque entonces si no, deja de ser un diptongo y se transforma en hiato. ¿Ya? Aquí es cuestión que usted sepa, señor, mire, pero ¿por qué débil y débil? Yo aquí lo relaciono con, por ejemplo, cuando hay dos personas, dos jóvenes o dos niñas, como sea, que son tranquilitos, ¿verdad? Y que son los que más calladitos pasan en el salón, que no generan desorden, que no molestan. De alguna manera, en alguna situación pueden ponerlos juntos a trabajar y no va a haber ningún problema, vaya, quedémonos juntos, pues, vaya, actuemos juntos, quedémonos los más tranquilitos. Así lo veo yo, esta fórmula, esta perspectiva. Y es homogéneo, ¿por qué? Porque las dos son de las mismas, o sea, las dos son de la misma categoría. Entonces, ahora que ya tenemos estas fórmulas, que son fáciles para que usted lo identifique, llegamos a concluir que hay 14 posibles diptongos. 14. Señor, ¿me tengo que memorizar todo esto? No, por favor, ni lo intente. ¿Para qué usted se va a poner a quererse memorizar esto? Con que sepa las fórmulas que estaban en la diapositiva anterior es suficiente. Si se fijan, están separadas en 3 bloques de colores. Y estos 3 bloques de colores corresponden directamente con las 3 fórmulas que acabamos de ver anteriormente. La primera fórmula me decía vocal fuerte más vocal débil, siempre y cuando que la débil no sea tónica. Ai, au, ei, eu, oi, ou. Estas son las posibles combinaciones para la fórmula 1. Observen, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, y así me las llevo todas. Y tenemos los ejemplos. Baile, bai. Miren cómo está separada en sílabas. ¿Qué ha sucedido? Que yo he dejado las dos vocales juntitas, no las he separado, ni las tengo que separar. ¿Por qué? Porque ya sé que el diptongo es cuando yo dejo las dos vocales en la misma sílaba. Auto, peine, deuda, oigo, sousa. Y la pronunciación es clara también, porque yo no voy a decir baile. ¿Por qué? Porque ya sé que las vocales débiles no son tónicas. Y si no son tónicas, entonces ¿para qué yo voy a hacer la mayor fuerza de voz ahí? En todo caso, la mayor fuerza de voz es todo el pedazo, ¿verdad? Bai, au, pei, deu. Vean los que están en color azulito aquí. Ya, ua, ye, we, yo, wo. Primero tengo las débiles. Todas son IU, 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 IU. Y en el segundo término tengo las fuertes. Son las posibles combinaciones. Limpia, guagua, pienso, fuerza, limpio, arduo. La pronunciación es clara. Me deja las dos vocales juntitas y las pronuncia juntitas también. No hay por qué separarlas. No tiene por qué separarlas. Y la última, la que está aquí en moradito aquí,
son los que cumplen la fórmula 3. ¿Qué me decía la fórmula 3? Débil más débil. You, we. Solo tengo dos posibles, porque solo son dos vocales. Ciudad, ciu. Cuidado, cui. Entonces, fíjense muy bien que no es necesario, y con esto yo soy bien enfática siempre, no se complique queriéndose memorizar los 14 diptongos. ¿Para qué? Si media vez usted sepa los 3 grandes bloques o las 3 grandes fórmulas en las que va a encontrar los diptongos, con eso es suficiente. Vaya, si hubiese alguna pregunta en algún momento que yo vaya explicando, pues levanta la mano o activa el micrófono y me dice, ¿verdad? Para ir aclarando esas dudas. Creo que hasta ahorita vamos bien. Vaya, vamos con la siguiente. La siguiente combinación, que no son diptongos, son los hiatos. ¿Qué es un hiato? Un hiato es la secuencia de dos vocales. En esto se parece al diptongo, exacto, se parece, secuencia de dos vocales. Pero en este caso dice que no se pronuncian, ¿ve? Esta es la clave. Que no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. O sea que si en la anterior yo iba a dejar juntitas, iba a dejar casadas las vocales, en este caso no. En este caso yo estoy obligado o tengo que separarlas. ¿Y por qué son sílabas consecutivas? Porque es claro que las dos vocales van a estar a la par, pero que al momento de separarlas no las voy a dejar iguales. ¿Cuáles son las fórmulas con las que yo puedo identificar los hiatos? La primera fórmula me dice que la voy a identificar cuando tenga dos vocales iguales. Dos vocales iguales. Con esto voy a ser bien enfática. Si dice dos vocales iguales, aquí no me está especificando si son fuertes o débiles. Entonces, si yo tengo dos A juntas, dos E juntas, dos I juntas, dos O juntas o dos U juntas, cumplen esta fórmula. Aquí no interesa que sean fuertes o que sean débiles. Si yo tengo dos vocales iguales a la par, automáticamente las separo. Independientemente si son fuertes o son débiles, yo las voy a separar en sílabas distintas, claramente. La fórmula 2 me dice que voy a identificar un hiato cuando tenga vocal fuerte más fuerte. En la anterior, en el diptongo teníamos débil más débil, ¿se acuerdan? Yo les decía que son los tranquilitos, los que siempre se portan bien, vaya, quedémonos juntos. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo a los fuertes, a los populares y a los VIP juntos? Van a querer predominar uno u otro, entonces se van a dar duro, entonces mejor sepárelos. Fuerte, fuerte, dos vocales fuertes, no, yo las voy a separar y voy a formar un hiato. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. No se le olvide, A, E, O. Fórmula 3, fuerte más débil. Ojo, que vean la diferencia, que aquí ahí está el asterisco otra vez, igual que la fórmula anterior, pero ahora me dice que la vocal débil es tónica. O sea que la mayor fuerza de voz está en la vocal débil. Y la fórmula 4 es al revés. O sea que esta era la decreciente y esta es la creciente, ¿se acuerdan? Tengo débil más fuerte. Débil, tónica más fuerte. Entonces, estas dos fórmulas se parecen, podríamos decir que son iguales a las anteriores, pero con la diferencia que en la vocal débil está el secreto. Aquí es donde está el meollo del asunto, y es que la vocal débil aquí sí es tónica. ¿Qué pasa si la vocal débil es tónica? Significa que ahí está la mayor fuerza de voz, y entonces esta vocal deja de ser débil y se transforma en fuerte. O sea que la tilde hace fuerte a la vocal. ¿Por qué? Porque le da el poder, porque le da la mayor fuerza de voz. En cambio en el diptongo no, como no tiene tilde, ahí se queda débil. En cambio en el hiato, como tiene tilde, tiene la mayor fuerza de voz, deja de ser débil y se convierte en fuerte. ¿Y qué pasa si yo tengo fuerte y fuerte? También los voy a separar. Entonces a lo mismo voy a dar. Vean las diferentes fórmulas. Los posibles hiatos, digamos. Hiatos formados por dos vocales iguales. A, E, I, O, U. Saavedra. Cuando usted observe automáticamente dos A, entonces yo lo voy a separar. Sa, A, V, dra.
Señor, pero mire, la vocal queda solita, marginada ahí, claro, ahí déjela. Una sílaba puede ser solo una vocal, porque las vocales son lo suficientemente independientes o autónomas para actuar solas como una sílaba. De esa. Ey, pero mira que hay una H. ¿Qué pasa con la H? Es una letra que carece de fonema. Entonces, es como que no estuviera. No me afecta para nada en la división en sílabas. Yo escucho de esa y si yo no sé qué o no lo he escuchado o no tengo una noción, entonces automáticamente yo creería que va sin H, puedo decir, ¿no? Y decir, ah, bueno, pero me voy por la pronunciación en este caso, de esa. Y cuando la observo, automáticamente la H no me genera ninguna afectación o no me genera ningún inconveniente, ¿verdad? Al momento de separarlo. Por cierto, de esa es un terreno extenso, generalmente dedicado al pasto o a llevar al ganado, a alimentarse. Eso es de esa, es un territorio, es un terreno. Luego tenemos chiita, chiita. Mírenla ahí, está solita. Campo O. ¿Qué pasa con esa O del final? ¿Por qué la voy a separar? Porque tengo dos vocales iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sepárelos. Campo es un municipio, es un territorio, el nombre propio, por eso está en mayúscula, de un lugar de España. Y en el caso de la última, observen, pasa lo mismo. Dumbiro, cuando yo tengo eso, automáticamente con solo que usted vea que hay dos vocales iguales, ya estuvo. Dumbiro es un miembro del gobierno compuesto por dos magistrados en la antigua Roma. Es una forma de gobierno, una organización política, digamos. Bye. Entonces, dos vocales iguales, ya. Vamos con la segunda fórmula que me decía que cuando yo tengo dos vocales fuertes, ¿qué pasa? Se dan duro. Sepárenlas. A, E, O, A, O, E. Todas son fuertes. Entonces, cuando usted separa esto en sílabas, la tiene que separar también. La tildación es otro punto aquí, que de hecho la voy a abarcar de una vez. No sé si están tomando nota de esto. Si lo están haciendo, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Pero ojo, no se vayan por la parte memorística, no intenten solo memorizárselo. Voy a dar unos segundos para que si están copiando, copien y me pongan atención. 30 segundos. Vaya, creo que ya. En este caso, si se fijan, cuando yo tengo estas fórmulas que les estaba mencionando, tenemos los ejemplos también. Aéreo. Fíjense esta, qué interesante cómo se separa. A, E, R, O. Tengo prácticamente la mayoría de vocales que están solitas. A, sola. E, sola. Re, esta sí, es la única consonante que tengo. Y la última, O sola. Ahora, si nos vamos a la parte de tildación, ahora sí ya me puedo meter con algo importante. Solo permítanme un momento, voy a tomar un poco de agua. Vaya, cuando yo tengo aéreo, fíjense, yo lo que tengo que analizar, bueno, ya la separé en sílaba, ¿verdad? La separé ahorita,
sin necesidad de darme cuenta si llevaban o no llevaban tilde, imaginemos. Entonces yo la separo A, R, O. Y luego cuento última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Cuando usted pronuncia aéreo, aquí está la mayor fuerza de voz. Ahorita ya lo podemos saber porque ya está la tilde. Pero usted cuenta última, aguda, grave, esdrújula. Y la regla me dice que las esdrújulas se tildan siempre. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tildar aquí. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula y se tildan siempre. Entonces, esa es prácticamente el secreto o ese es prácticamente el detalle que usted se tiene que fijar para tildarlo. La siguiente, gasóleo. Gasóleo. Cuando usted lo observa, se fija, última, penúltima, antepenúltima. Se tildan siempre. Entonces, gasóleo. Tiene tilde. Teatro, teatro. ¿Qué sucede en esta? Yo separo estas dos porque las dos son fuertes, ¿verdad? Teatro. Pero cuando yo ya analizo, la mayor fuerza de voz, ¿dónde está? Teatro. Es una palabra grave, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una palabra grave, la regla me dice que las graves se van a tildar cuando no terminen en NS o vocal. Y aquí está terminando en vocal, entonces automáticamente aquí no voy a colocar tilde, aunque la mayor fuerza de voz esté aquí. Coartada, coartada. Aquí está la mayor fuerza de voz, ¿ves? Ta, palabra grave, pero termina en vocal, entonces no la voy a tildar. Ahogo, ahogo. Vean qué pasa aquí. Hey, pero aquí no están directamente A-O como está aquí. Sí, pero está la H y esa H no me genera ninguna afectación. Ya sabemos que la H carece de sonido. Ahogo. Entonces yo tengo última, penúltima, antepenúltima. Esta, última, penúltima, antepenúltima. Esta es la mayor fuerza de voz. A-O, pero termina en vocal, no la tildo. Héroe, héroe. Es una esdrújula. Las esdrújulas se tildan siempre, entonces le pongo la tilde. Aquí las reglas que va a respetar de acentuación son las mismas que conoce, que se aprendió allá por primero o segundo grado. Luego tenemos las otras fórmulas. ¿Cuáles eran las otras fórmulas? La de fuerte, débil, débil, fuerte, ¿se acuerdan? Vean, prácticamente son las mismas que vimos en los diptongos, pero ¿qué ha pasado? Que están tildadas todas las débiles, ¿ve? A, I, A, U, E, I, E, U, O, I, O, U. Allá como la pronuncié, allá dije ahí y aquí dije ahí. Allá dije au, aquí digo au. Allá dije ei, aquí dije ei. Y así sucesivamente. País, país. Yo no digo país. Ahora, ahí es donde viene la parte de la ortografía. Si usted viene y escribe, voy a ir país, voy a escribir país, pero yo no sé si lleva tilde o no, yo no le voy a poner. Y a veces no nos interesa y le damos caso omiso. Entonces, cuando yo veo eso escrito, yo ahí automáticamente, yo no leo país. Si no le pone tilde, se tiene que leer país. Si aquí no hubiera tilde, dijera baúl. Aquí dijera rey. ¿Ya? Entonces, ahí es donde va ocurriendo la parte de la pronunciación y claramente la parte ortográfica. País, baúl, reí, reúne, oí, no, no. Y aquí tengo la otra fórmula que era al revés. Primero las débiles y después las fuertes. Pero estas débiles ya no son tan débiles porque tienen tilde. I-A, I-E, I-O, U-A, U-E, U-O. No digo ya, ye, yo, ua, porque si no, entonces fueran diptongos, no hiatos. Filosofía, ríe, río, púa, continúes, acentúo. Entonces, aquí es importante que usted no memorice, que entienda las fórmulas. Y luego nos pasamos a la tercera, que es el famoso triptongo. Este es fácil, este creo que de los más sencillos. ¿Qué es un triptongo? Está formado por un grupo de 3 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. En una misma sílaba. Vale, perfecto. Entonces yo tengo vocal débil, más vocal fuerte, más vocal débil. Esta es la fórmula. Débil, más fuerte, más débil. O sea que hay un sándwich de la vocal fuerte, ¿verdad? Como que esto fuera
el pan débil y en medio el jamón con la pepinesa y el queso. Pero ¿qué pasa con el asterisco? Las débiles me dicen que no tienen que ser tónicas para que sea un triptongo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguna de estas estuviera tilde? Y aquí tengo la explicación. El triptongo se rompe y se forma hiato cuando el acento cae en una vocal débil. Vean lo que pasa aquí. Sabíais, comíais, subíais, salíais, caíais. Nosotros no utilizamos esta conjugación, ¿verdad? Del vosotros, pero es un buen ejemplo para que usted lo entienda. A simple vista, si esto no estuviera separado en sílabas, yo veo que hay 3 vocales. I a I. Débil, fuerte, débil. Pero ¿qué ha sucedido cuando al momento de pronunciarlo yo no digo sabíais? Sabíais que, no digo sabíais. Entonces esta I, que está tildada, automáticamente a mí me da la pauta para saber, bueno, entonces ya no sos tan débil, te voy a separar y aquí ya he formado un hiato. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es que esta tilde me ha transformado la vocal débil a una vocal fuerte y ya no hay triptongo. No lo hay. En todo caso, tengo un hiato en este caso y me queda un diptongo al otro lado. Entonces, ¿puede darse eso? Sí, sí se puede. Porque aquí sabíais, comíais, subíais. Entonces, tengo la fórmula del diptongo de este lado y respeto el hiato de este otro, pero no hay triptongo. ¿Cuáles son los posibles triptongos? Aquí están, miren. Yay, yay, yau, yoy, guay. En este caso, tengo una variante. Si se fijan en el caso de guay, también tengo guay aquí, pero con y. Wey, y aquí tengo wey con y, o la que conocemos comúnmente como Y, pero el nombre oficial es Y. Entonces, cuando yo tengo esto, pero mire, señor, y aquí, ¿por qué? Importa el sonido, acuérdese, importa el fonema, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo guay, esta Y suena como una I, como que fuera una I de puntito, ¿verdad? Como le decimos también. Entonces, me quedaría débil, fuerte y débil. Güey, débil, fuerte y débil. Averigüéis, buey, camagüey. Entonces, cuando yo separo esto aquí, sí. Señor, pero mire, encontré algo, hice un descubrimiento, hay un error allá. Vea que aquí está tildado, esta también está tildada, esta también está tildada, esta también está tildada. ¿Por qué las he dejado juntas? ¿Alguien me podría decir cuál es la razón o cuál es la explicación científica del por qué estas son triptongos si hay una tilde? Vamos a ver. Alguien que me dé la respuesta, que active el micrófono o que escribe en el chat. ¿Por qué aquí envidiáis, iniciáis, apreciéis, iniciéis? ¿Por qué las he dejado juntas las tres si hay una tilde ahí metida? Si hay una tilde obstaculizando mi razonamiento y que a veces nos puede confundir. Porque la tilde está en vocales abiertas, entonces no modifica nada. No sé cómo decirlo. Exacto, muy bien, Milena, perfecto. Esa es la explicación. Usted no solo tiene que irse a ver la tilde y decir, ah, bueno, ya la vi. Y eso también la acaba de contestar acá Guille en el chat. Cuando yo observo esto, no solo se vaya, ah, pues hay tilde, pues la voy a separar. No, por favorcito, seamos cuidadosos y veamos dónde está la tilde. Porque así como lo dice Milena y lo confirma Guille, cuando yo digo envidiáis, la mayor fuerza de voz está en la A, pero la A ya es fuerte. Entonces ahí la tilde no me hace absolutamente nada. El problema de la tilde, o bueno, más que el problema es la intervención de la tilde es cuando ésta esté en la débil, ¿ya? Entonces acá, muy bien observado, gracias a Milena y a Guille, envidiáis, iniciáis, es un triptongo, sí lo es, porque la tilde afecta a las débiles, a las fuertes no. Es como una enfermedad, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, no come mucho, solo come chatarra, churros y sodas, entonces está todo debilucho, digamos que con poca defensa, ¿verdad?
En cambio, si alguien come fruta, vegetales y está bien fortachón, entonces en esos ejemplos, en esos casos, alguien está más fuerte, más, ¿qué? Con más defensas o con más capacidad de afrontar. Viene una enfermedad, ¿a quién de los dos le va a dar más? ¿Al débil o al fuerte? Pues le va a dar más al débil, o por lo menos le va a afectar un poco más. Entonces eso pasa con esto. A las vocales fuertes la tilde no le hace nada, a las débiles sí. A las débiles sí porque me las hace fuertes y me hace separarlas. Luego teníamos wow, wow. En este caso es un sonido onomatopeico, ¿verdad? Entonces, prácticamente con eso hemos terminado la teoría. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Yo creería que no, ¿verdad? Porque no hay mayor complicación. Ahora, sí sé que alguien puede generar algún conflicto mental, ¿verdad? Y decir, juela, yo ya me perdí con tanta fórmula, pero yo he intentado el escribirles estas fórmulas de centrarnos más, creería yo, en la parte de identificar las combinaciones vocálicas, porque de nada, yo no les voy a decir, vaya, se me aprenden por favor los tantos posibles diptongos, los tantos posibles hiatos, los tantos posibles triptón. No, hombre, si la cosa no es traumarnos con esto. O sea, ¿para qué nos vamos a aprender esto si ya puedo manejar la fórmula? Así que eso es suficiente. Vale. Vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio, usted lo va a hacer en su cuaderno. Divida las siguientes palabras en sílabas e identifique si hay diptongo y hiato. Los triptongos no los he puesto aquí a relucir porque considero que son los más fáciles y solo es cuestión de que observe 3 vocales juntas, que observe la tildación, ¿verdad? En cuanto a cuál es tónica, si lleva o no lleva tilde, y eso es lo único. Donde se genera una mayor confusión a veces son los diptongos o los hiatos. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahorita? Va a separar en sílabas, en su cuaderno, las palabras y va a escribir qué hay. Vaya, por ejemplo, aquí, voy a hacer yo la primera. Caimán. Si usted siente que tiene dificultad, analice entonces, aunque se tarde un poquito más. Aquí están las 2 vocales, ¿ve? Primero está la A y después la I. Y ninguna de las dos está tildada. Entonces, cuando eso pasaba, yo tenía vocal fuerte, vocal débil, no tiene tilde. Entonces, esto es un diptongo. A, caí, hasta aquí, una sílaba. Y man es la segunda. Entonces, vaya, la separé. Tengo 2 sílabas. ¿Qué tengo aquí? Diptongo hiato. Tengo un diptongo. Entonces, usted le pone una D. O escribe toda la palabra, como quiera. Hago la segunda. Aceituna. Va, tengo primero una fuerte, después una débil, ninguna de las dos está tildada, entonces yo divido a, sei, tu, na, 4 sílabas. Y tengo un diptongo. Y así sucesivamente lo va a ir haciendo. Entonces voy a dar tiempo para que lo haga ahorita. Esto se hace en 3 patadas, como decimos en buen salvadoreño. Pero cuando alguien termine, me avisa para tomar como referencia y ver más o menos cuánto nos tardamos. Y si hay alguien pues que todavía le falta, yo le voy a dar tiempo. Ahorita son las 8:13. Yo creo que a las 8:20 ya hemos terminado para socializar cómo nos quedó esto. Así que trabajen por favor en esta parte. Procure hacerlo. Yo sé que alguien puede decir, esto es bien fácil, yo ya lo sé. Sí, me parece perfecto y le felicito si alguien ya lo maneja, pero procure hacerlo a conciencia. Si a alguien le cuesta, vaya analizando una por una. Y si anotó en su cuaderno las fórmulas, pues véalas ahí para mientras, ¿verdad? En algún momento eso se vuelve ya parte de lo que manejamos. Así que, manos a la obra. Bien, creo que ya el tiempo que tuvimos fue prudente. Ya alguien también me confirmó que ya finalizó, así que vamos a tomar como referente para resolver el ejercicio en el tiempo que nos queda, para que ya esto quede, digamos que cerrado. Y mañana, recuerden, ¿verdad? Mañana va a ser día de full actividades, full trabajo. Vaya, higiene se separaba o se separa. Higiene. Tengo un diptongo. Siguiente. Veamos, analizamos, yo pienso. ¿Cómo separaron esta? Vamos a ver si alguien me ayuda a ver cómo separaron bautizo. La pronunciación influye muchísimo, ¿verdad? Acuérdese que esta palabra o esta parte es bien importante, el que usted analice cómo lo pronuncia. Solo dígame si hay un diptongo o un hiato. Ah, muy bien, perfecto. Ahí hay una respuesta en el chat. Muy bien. Yo separo bau, muy bien. Ti, so, diptongo, perfecto.
Perdón por la letrita, ¿verdad? Pero ya saben que está un tanto raro aquí para hacer. María, aquí el error ortográfico en todo caso es la que tendría que ser mayúscula, ¿verdad? Y la voy a hacer la corrección aquí. Bye. ¿Cómo la voy a separar aquí? Aquí es donde se viene la famosa tilde de la discordia, ¿ves? Marí. Y yo no digo María. Es ahí la importancia. Señor, pero es que mi partida de nacimiento no me le pusieron tilde. Los pleitos que siempre se arman, ¿verdad? Las partidas, cuando están escritas en mayúscula, muchos todavía siguen manejando que las mayúsculas no se tildan, no le ponen tilde. Entonces, si no tilda usted su nombre, entonces no se llama María. Se llama María. Siguiente. Iglesia. Diptongo. La siguiente, familia, diptongo. La siguiente, piedad, diptongo. La siguiente, feudal, diptongo. Usted se va a calificar solito, ¿verdad? Vale. Vamos con la siguiente. Mueble. Vale. ¿Y esta cómo la separaron? Díganme ustedes. No vamos una por una porque si no, quizás el tiempo no nos alcanzaría. Por eso estoy tomando algunas al azar. ¿Cómo separaron mueble? ¿O qué les quedó en mueble? ¿Diptongo o hiato? Vaya, muy bien. Aquí está, estoy viendo las respuestas. Muy bien. Gracias a todos los que contestan. Perfecto. Aquí tengo mueble. Claramente esto es un diptongo. ¿Y la siguiente? ¿Y Bahía cómo la separaron? Es que esa H ahí metida, yo digo que no hay ninguna de las cosas. Ojo, ¿verdad? Que la H carece de sonido, es un fin puramente ortográfico, así que es como que no estuviera. No nos vamos a complicar por la H. Muy bien, ya recibí la respuesta. Perfecto, muy bien. Va y a. Es un hiato. Perfecto. Siguiente, estudio, diptongo. Siguiente, ¿esta cómo les quedó? ¿Cómo les quedó poeta? ¿Me pueden decir cómo lo dividieron, por favor? Muy bien, aquí estoy viendo respuestas. Llevo 2. Vamos a ver, las 2 respuestas que me han mandado han coincidido. Vamos a ver una más. Vaya. La tercera es la vencida. Si hay una respuesta 3 que coincida con las otras 2, va. Perfecto, ahí hay alguien ya que me contestó. Dividieron poeta. Y me dicen por ahí que es un hiato. Exactamente así es. ¿Por qué? Porque tengo 2 vocales fuertes. Entonces, cuando usted detecta esto, alerta. 2 vocales fuertes. O, E. Automáticamente, boom, la separo. Hiato. Perfecto. Lo mismo pasa con la siguiente. P, le, ay, A, va. Pelea. Hiato. ¿Por qué? Porque son 2 fuertes. Camión. ¿Cómo separan camión? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cómo separaron camión? ¿O qué hay? Si hay diptongo, si hay hiato, ¿qué encontraron ahí? Denme copia, resuelvan ustedes el ejercicio para que yo lo pueda escribir aquí y compartirlo con todos. Camión. ¿Cómo lo separaron? Muy bien, ya recibí una respuesta. A veces en palabras como esta nos podemos confundir. Nos podemos enchivolar y la tilde nos puede jugar mal. Pero ya vi que a ustedes no. Perfecto, muy bien, bye. Ya vi a los que están participando, ya vi que se les está dando muy bien este tema porque todos me han respondido de manera acertada. Me dicen que separan K y que separan mión. Suena raro, ¿verdad? Pero bye. Y en este caso, ¿cómo lo voy a identificar? Claramente es un diptongo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tengo una tilde, y justo lo dijimos hace un par de minutitos con Milena y con Guille, que compartieron sus respuestas, la tilde no me va a generar afectación acá porque la tilde está en la fuerte, ¿sí? Si la tilde estuviera en la débil, entonces ahí sí formó el hiato, pero no diría camión, diría camión. Y eso ya es otra cosa, ya estoy inventando. Entonces, cuando yo tengo camión, la mayor fuerza de voz está al final, es una palabra aguda, termina en N, la tildo, y no me hace nada, y no me destruye, ni me genera ningún problema con el diptón. Siguiente, K, C, R,
A. Hiato. Siguiente. O, I, do. Hiato. ¿Hay tilde aquí? Sí, pero miren dónde está. En la débil. ¿Hay tilde aquí? Sí, pero miren dónde está. En la débil. A diferencia de la de arriba, que la tilde estaba en la fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un diptongo, no es un hiato. Y la última, ¿cómo separaron la última? ¿Será una palabra monosílaba esa? ¿Será que es monosílabo? Porque a veces es que esta palabra yo la veo bien chiquita. Usted, yo digo que sí, una sola sílaba que se vaya. No. Perfecto, ahí está. La respuesta, pum, A. Y esto, porque hay una tilde y la tilde está en la débil. Entonces esto es un hiato. Si le salieron así sus respuestas, lo felicito. Tiene 10 porque lo hizo de manera adecuada. Lo hizo muy bien, lo hizo excelente. Si alguien se equivocó en alguna o en dos o en tres, no se preocupe, pero sí analice o sí reflexione, ¿verdad? ¿Por qué se equivocó? Si la tilde lo enchivoló, si no se fijó que eran dos fuertes, si en algún momento usted pensó que la tilde no le va a afectar o que la H tenía algo que ver, que son situaciones bien específicas. Hay unas que están bien fáciles, por ejemplo, las primeras, caimán, aceituna, higiene, bautizo, son bien sencillas. Hay algunos casos que nos pueden generar un poquito más de problemas, pero por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a leer la información del libro sobre los diptongos, o sea, vamos a trabajar full en las actividades que están propuestas en la plataforma Santillana. Yo tengo también aquí, bueno, la página 244 es la que vamos a leer mañana, que es el cierre, digamos, ya como para terminar de fortalecer el tema, y traigo dos páginas interactivas o dos páginas donde hay ejercicios para seguir trabajando más. Así que pues no vayan a perderse la clase de mañana, se conectan para que podamos trabajar en los ejercicios o en las actividades de las figuras literarias y en las de los diptongos, triptongos y hiatos, y con eso pues ya prácticamente damos por cerrado nuestro periodo. Así que chicos, les agradezco muchísimo por su conexión a la clase, por su participación, a todos los que en el chat me fueron escribiendo las respuestas. De verdad que uno como docente valora esta parte porque nos da a nosotros algún apoyo, ¿verdad? O alguna certeza para saber que no estamos hablando solos, o sea, que hay alguien del otro lado que nos está siguiendo, que nos está colaborando y que está procurando también realizar las actividades que tenemos para ustedes. Así que nos vamos a quedar hasta acá para que se vayan a su otra clase y nos reunimos el día de mañana si Dios lo permite. Así que feliz día para todos, cuídense. Hasta pronto a los que se despiden en el chat. Gracias a ustedes, hijos, por su conexión. Adiós, Guilla, hasta luego. Feliz día. Bendiciones Gracias, para señor. todos. Bueno, hija, gracias a ustedes. Feliz día para todos. Adiós a todos los que se despiden en el chat. Feliz día. Bendiciones.